Bien. A ver, en este video lo que vamos a hacer ahora es ya concretar, ¿no? Convertirlo esto en una base de datos netamente de Access, así que lo que vamos a hacer es llamar a Access. Entonces yo llamo a Access, listo, y voy a crear aquí una base de datos en blanco. Esto me pregunta dónde la deseo crear, tengo que indicarle una carpeta, un lugar, ¿no? Yo lo voy a poner ahora mismo en el escritorio y le voy a poner un nombre, por ejemplo, que se llama BD, base de datos, BD clínica, por decir, ¿no? BD clínica, acepto y lo creo. Listo, ya tengo mi entorno. Lo primero que tengo que hacer es crear mis tablas. O sea, para eso tengo yo acá mi mapa, ¿no? Eso de acá vendría a ser mi mapa. Entonces yo procedo ahora mismo a crear ya mis tablas, comenzando por esta, ¿no? Por la tabla de pacientes. Entonces voy a cambiar la vista aquí. En lugar que diga tabla aquí, o sea, esta vista que ustedes están viendo en este momento se llama vista hoja de datos. Y es donde yo puedo comenzar a meter mi información. Pero vamos a cambiar a la vista de diseño, que es esta. La vista de diseño es la que me permite crear la estructura, el depósito, ¿ok? Si tú vas a crear, por ejemplo, un estante, ¿no? Para poner tus libros, no vas a poner primero los libros si no tienes el estante. Entonces la estructura es lo que se crea primero. Entonces creamos el estante y ya una vez que está creado el estante ponemos los libros. Entonces comparativamente el estante es la tabla y los libros vendrían a ser los datos. Entonces yo acá digo, voy a guardar, y esta tabla, de acuerdo a lo que tengo acá, me dice que esto se llama pacientes. Pacientes. Entonces voy a ponerle de esta manera. Pacientes, acepto, listo. Y acá me dice que tengo que poner un pack código. Entonces voy a poner acá paciente, paciente código. Aquí me dice que es un autonumérico. Acá está, mira, autonumeración. Y me dice que tiene que ser una clave principal. Acá por defecto ya es una clave principal. Mira, acá aparece la llavecita. Si en algún momento tú le quieres quitar esa llavecita, acá tienes, mira, ve. Este de acá es un switch. Si le hago clic acá, desaparece la llavecita, que es la clave principal. Y si es que nuevamente la presiono, voy a tenerla nuevamente como clave principal. El siguiente campo es el nombre. Y voy a poner acá paciente nombre. Listo. Y voy a indicarle que el paciente puede ser Juan Rodríguez, María González, no es un texto, es una palabra. Entonces es un texto corto de 255 letras, mucho, ¿cierto? 50 letras creo que también sería, o 25 letras, estaría más que suficiente, teniendo en cuenta que vamos a considerar también apellido. Entonces le digo acá, paciente, apellido, ¿no? Apellido, ¿no? Apellido. Puede ser apellido, puede ser cualquier, el tamaño puede ser cualquiera, pero en realidad tratemos de ser lo más breve posible. Pero si necesitamos ilustrar un poco más, lo podemos poner acá. Esa es una descripción que dice, por ejemplo, apellido del paciente, ¿cierto? Ahí, listo. Entonces con eso yo completo. Y luego acá otra de las cosas que, bueno, apellido. Y ese apellido, ¿cuándo tiene? Tamaño 255, mucho, 25 tranquilamente puede ir, ¿no? 25. Pero aprovecho también para que aquí en título yo le pueda poner apellido, ¿ya? ¿Por qué? Porque si yo no le pongo título, entonces va a asumir esto como nombre para todos los efectos. Entonces de una vez hagamos aquí nombre. Entonces en título le pongo nombre. Y acá en código le pongo título, le pongo código. Aquí sí puedo ponerle tilde, no hay ningún problema, ¿no? Aquí. Bien. Otro dato más, por ejemplo, sería paciente, fecha de nacimiento, ¿no? Entonces esto definitivamente no es un texto, porque para las fechas hay un tipo de dato ya creado que es fecha hora, y el documento de identidad que vendría a ser el DNI, paciente, documento de identidad. Pero hay que tener en consideración que el documento de identidad para nosotros es, por ejemplo, 40, 50, 60, 80, ¿no? Es el DNI. Entonces es un texto corto. ¿Con cuánto? Con 8. Pero recuerden que ahora también los venezolanos se pueden atender en una clínica.
y ellos no tienen DNI, tienen carnet de extranjería. Entonces sería importante que nosotros pongamos acá, por ejemplo, paciente, tipo de documento, para saber si de repente es un DNI o de repente es un carnet de extranjería o es una cédula no sé de qué, pero ahí podría ser. Entonces vamos a poner acá un texto corto de 3, ¿no? ¿Por qué de 3? Porque tengo que poner DNI, carnet de extranjería, ¿no? Carnet CEX, SEX, carnet de extranjería. Entonces, incluso si yo quisiera mantener un orden, primero lo voy a mover esto para acá, para tener tipo de documento y después documento de identidad. No voy a extenderme, pueden haber muchísimos más campos, no voy a extenderme porque ya esto está contra el tiempo. Así que una vez que he terminado ya de hacer esto, lo que hago es clic derecho, mira, guardo, o simplemente por acá cierro. Aquí ven, cierro. Igualmente me va a preguntar, ¿desea guardar? Le digo que sí. Y acá está, ¿no? Pacientes. No me quedó tan claro, no te preocupes, vamos a hacerlo nuevamente, pero ahora con la otra tabla, ¿no? Que sería la tabla de consultorios. Entonces, ¿cómo hago esto? Voy a repetir el mismo procedimiento que hicimos con clientes, con pacientes, perdón. Digo acá de crear la tabla. ¿Listo? Allí voy a crear una tabla y paso al modo de diseño, ¿no? Vamos a por acá, ahí, al modo de diseño. ¿Cómo se va a llamar? La tabla se va a llamar consultorios. Consultorios, ahí. Acepto acá y mira, por defecto ya me aparece un autonumérico, un ID y una clave principal. Los utilizo porque yo digo, acá se llama con código, lo dejo tal cual allí, sigo nada más con nombre. ¿Listo? El de acá se va a llamar con turno, o sea, consultorio turno, es decir, es en la mañana, en la tarde el que atiende. Con frecuencia, o sea, ¿cómo frecuencia? Atiende lunes, miércoles y viernes, atiende solamente sábados, atiende solamente lunes, atiende solamente domingos, atiende qué días, qué frecuencia, ¿no? Y consultorio, tarifa, ¿ok? Entonces, estos datos, que son lo que he definido acá, que ojo, pueden ser muchísimos más, ¿ya? Pueden ser muchísimos más, eso depende ya del análisis que ustedes hagan. Vamos a tener que poner acá, nombre del consultorio. ¿Qué cosa es lo que voy a meter en esa columna? Odontología, pediatría, ginecología. Entonces, no van a pasar de 15 letras. Entonces, texto corto de ¿cuánto? Voy a ponerle de 20 por último ya. Vamos a regalarle. Pero acá, para todo efecto, yo voy a aparecer aquí, mira, con nombre. Digo, no, mejor que diga consultorio. Consultorio. Acá es un texto corto. ¿Para qué? Para definir el turno. ¿Y cuánto voy a necesitar? Uno nada más. ¿Por qué? Porque basta con que yo le ponga la T, es tarde, la D, la N, noche, y la D puede ser diurno o de día, ¿no? Basta con uno. Entonces el título de esto sería solamente turno. La frecuencia, ¿no? Incluso puedo ser más ilustrativo acá y digo frecuencia en días. ¿Listo? Pero acá, ¿qué es lo que va a hacer? Lunes, miércoles y viernes, martes, jueves y sábado. Entonces, más o menos yo lo puedo establecer en lunes, miércoles y viernes, de lunes a viernes. Voy a ponerle, digamos, unos 10. Título, frecuencia. Y por último, aquí no hay ningún problema. Y por último, acá en tarifa, eso sí ya es dinero, ¿cierto? Entonces acá no puede ser texto corto. Voy acá y le digo, mira que eso es moneda, dinero. Entonces acá quedaría como moneda y aquí en título le pongo tarifa. ¿Ok? Entonces, ahora mismo ya tenemos moneda, tenemos tarifa. ¿Y qué es lo que tengo que hacer? Pueden haber otros campos, nuevamente reitero, pero eso no lo vamos a hacer ahora mismo. Así que cierro acá y me dice, ¿desea guardar? Le digo que sí. Listo, y ya tengo mis dos tablas. Me faltaría esta última tabla que según las citas. Entonces lo que voy a hacer aquí es crearla. Digo crear. Puedo hacer directamente clic en tabla o pasar directamente al modo de diseño.
paso al modo de diseño, estoy acá, y voy a poner las citas que tengo aquí. Entonces digo cita, paciente, puedo crearle su paciente código, ¿ya? Y acá me dice, ¿es un texto corto? No, acá me dice que es un número, entonces voy a indicarle que es un número. Y este acá es con código, entonces vamos a poner acá con código, que es el campo que voy a crear, y va a ser también de tipo número. ¿Listo? Y cita, fecha de cita, vamos a poner acá cita, fecha de cita. Entonces, ¿qué cosa es? Fecha, ¿no? Entonces, si es fecha, yo no dudo, directamente voy a fecha. Bien, y finalizada, atendida, ¿no? Vamos a tener acá cita, atendí, ¿no? Atendida. Entonces, ¿qué voy a poner acá? Un texto corto de solamente uno. ¿Por qué? Porque cita atendida, ¿no? Cita finalizada. Entonces, cuando yo ya se atendió, cuando por ejemplo el paciente viene a las 10 de la mañana, entonces la cita normalmente está atendida, no, ¿cierto? Entonces, ¿por qué? Porque está separando cita recién para la tarde. Por la tarde, cuando ya viene, atendida, sí, ya fue atendida ya. Entonces, vamos a poner acá un valor predeterminado, no. ¿Para qué? Para que cada cita me diga valor predeterminado, atendida, no. Claro, porque es obvio, ¿cierto? Si yo en ese momento doy la cita, no está atendida. Entonces, después ya cuando el doctor lo atienda, entonces recién va a cambiar el estado a atendida, sí. Ya, el título, atendida, ¿no? Como pregunta, incluso podemos ponerle atendida como pregunta, ¿no? Entonces, fecha de cita, vamos a poner acá en el título, fecha cita, listo, entonces vamos a poner ahí, fecha cita, y acá en consultorio, bueno, ya son los códigos, ¿no? Entonces, hemos terminado acá, y ahora debemos cerrar aquí, decimos que sí, listo, y esto de acá se va a llamar citas. Bien, por último, dice, ¿no hay ninguna clave principal? No. ¿Por qué? Porque yo en mi mapa no he definido ninguna clave principal, ¿no? Porque las relaciones van a ser de uno a varios y de varios a uno. Quiere decir que esta tabla de citas va a tener varios. No va a tener clave principal. Entonces, ahora mismo me pregunta, este mensaje me está preguntando, dice, oye, no hay ninguna clave principal, ¿deseas que le ponga una clave principal? En realidad puede llevar, ¿ya? Pero eso va a ser para otras relaciones, que ahora mismo no la vamos a ver. Entonces, pero igual, ¿deseas crear una clave principal? Digo que no, por el caso que estamos trabajando aquí, ¿no? Bien, entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer ahora? Relacionarlas. Y para ello voy aquí, mira, a herramientas, relaciones, agrego las tres tablas, aquí ve, agregar, porque las tres las voy a relacionar, la distribuyo de acuerdo a mi diseño que tengo aquí, entonces pongo acá pacientes a la izquierda, citas en medio, ¿no? Y consultorios a la derecha. ¿Es obligatorio? No, no es obligatorio, ¿ya? Simplemente es una cuestión de ordenarme allí. ¿Y ahora qué voy a hacer? Voy a coger este paciente código y lo voy a arrastrar y lo voy a poner sobre quién. Obvio, ¿no? Paciente código. Allí. ¿Listo? Y luego activo este check que dice exigir integridad referencial. Crear. Y ahora la otra relación, que es el con código, ¿no? Que lo voy a arrastrar sobre quién. Sobre fecha, ¿no? No, pues. Para eso le he creado su propio campo, disculpen, que es con código. Lo suelto allí, activo integridad referencial, verifico que las dos tablas se encuentren acá, que los dos campos se encuentren mencionados aquí y creo. Y listo. He terminado con todo lo que hemos planificado aquí. ¿Ok? Con toda la planificación. Entonces le hemos planificado y ahora sí ya he creado mi estructura, mi estante
para que comencemos a ingresar información, comencemos a ingresar los datos. Nos vemos en el próximo video.